En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a nuestra lección de escuela dominical, que es la lección número 9, que lleva como título El presbiterianismo en el nuevo continente. Antes de iniciar, vamos a repetir los tres textos que nos ayudan para un mejor entendimiento de la palabra de Dios. El primero, como ya es sabido, se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 45, que dice: Señor, abre mi entendimiento para que pueda yo comprender las sagradas escrituras. El segundo es en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, que dice: Señor, abre mi corazón para estar atento a lo que tú me vas a hablar por medio de tu palabra. Y tercero es Hebreos capítulo 4, versículo 2, que dice: Señor, aquí está mi fe para acompañar a tu palabra y que la enseñanza me sea altamente provechosa. Amén. En el nombre de Jesucristo. Nuestra lección, ahora quiero iniciarla con una lectura. Ustedes en casa podrán leer Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 20. Y yo voy a leer el primer párrafo de nuestra lección, que dice: Introducción. Se ha estimado que el total de los puritanos ingleses que arribaron a América y cuyo éxodo de la Gran Bretaña comenzó con el viaje del histórico barco Mayflower, el cual atracó en Plymouth Rock en 1620. El 20% de ellos eran presbiterianos, quienes se caracterizaron por una ardiente piedad evangélica. Sus inmediatos descendientes ejercieron una profunda influencia sobre el presbiterianismo cuando éste comenzó formalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y citan a un autor de nombre Maclay. Estas palabras son introductorias porque es menester que sepamos quiénes eran los puritanos o qué eran los puritanos. Bueno, vamos entonces, perdón que aquí no escondí la pijama de mi esposa y mi pijama. Se quedaron aquí en la sala en donde estamos. Perdón. Es menester pues que comprendamos el origen de este nombre de los puritanos. Y vamos ahora a compartir la pantalla y hacernos chiquitos. Nos pasamos de este lado y nos hacemos un poquito grandes. Y ahora sí. Volvemos otra vez con Enrique VIII, porque como él fue el iniciador de alguna manera de la reforma oficial en Inglaterra, al romper sus relaciones con la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Papal, tenemos que recordar de él. Enrique VIII, que nació en 1491 y murió en 1547, pero fue elegido rey de Inglaterra. Bueno, no elegido porque esto era herencia de su propio padre, también Enrique VII. Fue nombrado el rey de Inglaterra en el año de 1509. Si ustedes quieren acordarse bien de este año, bueno, relaciónenlo con el año en que nació Juan Calvino, que fue en el año de 1509, nada más que él nació en Noyon, en Francia, y aquí estamos hablando de Inglaterra, pero es la misma época, los mismos años, ¿no? Y dice que este hombre, Enrique, es muy conocido porque se casó 6 veces y
vamos a hablar ahorita de sus matrimonios porque de ellos se desprende los siguientes reyes, los sucesores, que nos van a encuadrar históricamente el origen de los puritanos. Bueno, resulta que Enrique VIII, ustedes recuerdan, ya lo comentamos, se casó con Catalina de Aragón, que era o que fue más bien esposa de su hermano Arturo, príncipe de Gales. Y este joven, este muchacho, murió casi inmediatamente después de casarse porque le pegó una gripa. En aquel entonces los médicos no sabían cómo curarla y a consecuencia de esa gripa, que quizá fue algo muy severo, porque siendo joven él bien podía haber resistido su cuerpo con las defensas del mismo cuerpo, pero este asunto es que murió y entonces Catalina de Aragón quedó viuda. Enrique VIII se casó con ella para conservar la amistad con los padres antecedentes de Catalina de Aragón y no tener que devolver la dote que ellos habían dado cuando se casó con Arturo, príncipe de Gales. Entonces, estuvo casado con Catalina de Aragón, pero resulta que Catalina de Aragón no le daba un hijo varón y entonces él vio que una de las damas de compañía de su esposa Catalina, de nombre Ana Bolena, era muy, muy guapa, muy atractiva, y entonces, pues sin más ni más, él tramitó el divorcio para casarse con Ana Bolena. Aquí la estoy señalando en el cuadro. Esta es Catalina de Aragón. Sin embargo, el Papa Clemente VII no le quiso dar el divorcio, no dispensó este asunto solamente porque no le daba un hijo varón. Entonces él se divorciaba y podía casarse con otra mujer, en este caso con Ana Bolena. Así que ahí empezó la gran controversia, el gran pleito entre el rey Enrique VIII con la Iglesia Católica Romana. Y él, como rey y acostumbrado a ser autoritario y a hacer lo que él quisiera, entonces dijo, bueno, pues si yo no puedo casarme con Ana Bolena, pues entonces voy a unirme al protestantismo. La reforma ya estaba muy metida en Inglaterra y ya había grupos calvinistas, ya había grupos de bautistas reformados, y entonces finalmente él se casó con Ana Bolena, recluyendo en un castillo a Catalina de Aragón. Y a continuación de esto, pues el rey separó a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana, dándose pues cuenta de que le favorecía a él esta separación. Así que la Iglesia Anglicana surgió precisamente en ese año. Y vamos nosotros a ser guiados por este cuadro que nos va a indicar cómo iban pasando las cosas año por año, años por años. Entonces, en 1547 murió el rey de Inglaterra, pero antes, en 1534, promulgó en Inglaterra lo que se llamó el Acta de Supremacía, mediante la cual el rey Enrique VIII y los reyes subsiguientes eran supremos sobre toda la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Es decir, de alguna manera él tomó como una autoridad papal, aunque en asuntos religiosos, teológicos y eso, obviamente no se metía
y delegaba esta función al obispo de Canterbury. Entonces, pero ahí estaba él, llegado el momento hacía uso de su autoridad y podía hacer y deshacer con la iglesia o con el parlamento o con cualquier ciudadano de Inglaterra. Él era el juez supremo, la autoridad suprema dentro de todo el territorio de Inglaterra. En 1536, justo cuando él se divorció de Catalina de Aragón, entonces se proclamó la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma, es decir, la Iglesia anglicana totalmente separado de la Iglesia de Roma. Y como consecuencia de ello, pues todos los tributos papales que iban a llenar las arcas del tesoro de Roma se vieron suspendidos. No más dinero para allá, no más bienes, no más fuerzas de ejército, nada. Esa separación fue también financiera. No hubo ya ninguna dádiva para el papado y sus arcas que estaban muy llenas de riquezas. Cuando muere en 1547 Enrique VIII, entonces Eduardo VI, hijo de Enrique y de Jane Seymour, Jane o Juana Seymour, es coronado como rey. Un muchachito muy joven, pero tenía origen protestante y además tenía un buen consejero que lo guiaba en cosas teológicas y religiosas. Así que entonces el protestantismo tuvo un buen auge, tuvo un aumento y el número de protestantes fue creciendo. Pero desafortunadamente este joven rey Eduardo VI fallece en 1553 y entonces sube al trono de Inglaterra María Tudor, que es hija de Enrique y Catalina de Aragón, es decir, la primera esposa, la que fue también esposa de Arturo, príncipe de Gales. Entonces, esta reina era católica y empezó una gran persecución en contra de los líderes protestantes y en contra del protestantismo. De tal manera que muchos líderes protestantes murieron y muchos protestantes tuvieron que huir hacia Europa continental. Pues fue una fortuna eso, porque ahí mismo conocieron más de cerca las enseñanzas de Juan Calvino y las enseñanzas de Martín Lutero y de Ulrico Zwinglio. Precisamente en ese año 1553 fue cuando también Juan Knox huyó para Ginebra y allí conoció personalmente y trató durante 5 años a Juan Calvino. Bueno, recuerdan ustedes que María de Tudor también tenía autoridad sobre Escocia, de manera que los escoceses que habían tomado la doctrina de Juan Calvino y los nombraban presbiterianos por su forma de gobierno, ellos también sufrieron esta gran persecución, entre ellos Juan Knox. Pero esa persecución, bueno, finalmente vino otra reina, ya que en 1558 muere María Tudor, la hija de Catalina de Aragón, y entonces sube al trono Elizabeth I, que era también, por supuesto, hija de Enrique VIII, pero ahora esta era hija de Ana Bolena. Isabel I estableció el documento que se conoció como Acuerdo Isabelino, en donde propuso una mediación entre la influencia católica romana, que otra vez volvió a ser introducida en
el territorio de Inglaterra, la Iglesia Católica Romana volvió a tener influencia en Inglaterra, pero también ella aceptó considerar también los puntos de vista y la influencia de la Iglesia anglicana, dentro de ellos también sus variantes que había o las extensiones que había, como los calvinistas, presbiterianos, la bautista reformada. Este acuerdo isabelino no tuvo mucho éxito, porque en 1567 y 1568 surgió una controversia entre muchos miembros de la Iglesia protestante no incorporados a la Iglesia anglicana, en donde ellos protestaron por qué los predicadores protestantes utilizaban los atuendos católicos romanos, es decir, la mitra, ponerse la túnica, usar vestimenta tipo el Vaticano. Entonces ellos decían que lo que realmente estaba llevando a cabo en Inglaterra era una reforma a medias, y no estaban de acuerdo con esto. Entonces toda la gente, tanto algunos miembros del Parlamento como dentro de la corte y los intelectuales, dijeron que se estaban yendo al extremo de querer purificar la Iglesia en Inglaterra. Y no estaba mala idea, pues, purificar en el sentido de quitar aquellas prácticas no bíblicas que fueron establecidas por la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que querían estos hijos de Dios, estos miembros de la Iglesia protestante y aún dentro de la Iglesia anglicana, pero con el enfoque calvinista. Entonces, esto hizo que hubiera hostilidad en contra de estos varones que externaban su punto de vista, y la gente empezó a llamarlos puritanos, al decir que ellos querían purificar la iglesia. Muy bien. En 1603, hasta 1603, ya en otro siglo, hasta 1603, cuando muere Elizabeth I, la hija de Enrique y Ana Bolena, en 1603, no dejando descendencia Elizabeth, entonces sube al trono Jacobo I, hijo de María Estuardo, pero Jacobo fue protestante. Esto animó mucho el grupo o los que expresaban como puritanos la purificación de la iglesia anglicana, y entonces se juntaron casi como 1000 líderes de los puritanos y le presentaron una petición para que la iglesia anglicana fuera totalmente puritana. Esto realmente era una osadía. Sin embargo, como el rey no era católico romano, entonces pensaron que iba a aceptar esta propuesta de convertir a la iglesia anglicana en lo que ahora ya era pues una expresión de fe de los puritanos, ¿no? Sin que se considere que haya sido una iglesia, porque hasta la fecha yo, por más que rastreé, no encontré en ninguna ciudad del mundo que existiera algún grupo que se denomine iglesia puritana, pero de que existen, existen. Hay puritanos dentro de la iglesia presbiteriana, pero claro, no se pronuncian como tal, sino pues sus ideas de ellos de quitar aún ciertas prácticas que tienen que ver con la Iglesia Católica Romana. Pero también existe en los bautistas reformados, y también en los episcopales, y también sobre todo en la Iglesia anglicana existen los puritanos. Pero repito, por más que rastreé en el internet, no encontré una iglesia que se llame así, iglesia puritana, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, pero de que hay puritanos, los hay por toda la influencia que
este grupo de puritanos, que era numeroso, ejerció sobre países completos. Entonces, decíamos que el hijo de María Estuardo, Jacobo I, pues la verdad le hizo un feo a la propuesta de los puritanos y rechazó el que la iglesia anglicana fuera totalmente puritana. Sin embargo, dentro de esta petición había otras peticiones que no le parecieron mal a el rey Jacobo I. Y una de esas peticiones fue que Inglaterra tuviera una nueva versión de la Biblia. Y sí, en efecto, en 1611 se publica lo que conocemos como la versión King James, o sea, la versión del rey Jacobo. The Version King James es entonces publicada en 1611 y está en boga, es decir, se usa esta versión en inglés de la Biblia protestante. Llegamos al año 1625, porque muere el rey Jacobo, hijo de María de Estuardo, y en 1625 el rey Carlos I, también Estuardo, es colocado en el trono y él empieza a innovar ciertas prácticas dentro de la iglesia anglicana. Y estas prácticas, a los ojos de los puritanos, la consideraron prácticas católicas. Y acto seguido, bueno, pues ya sabemos ellos, queriendo purificar la iglesia, se encuentran con que el rey Carlos I, entonces está agregando ciertas prácticas que en todo son semejantes a las prácticas de la iglesia, dentro del culto, a las prácticas de la iglesia católica. Ya no solamente la vestimenta y las costumbres y la forma de ser de los predicadores, sino también ya en el mismo culto, imaginamos que tenían formas como de misa. Y entonces los puritanos dijeron, no, lo que está pasando es que aquí en Inglaterra, en la iglesia anglicana, se está llevando una reforma a medias y no estamos nada conformes. Para esto, déjenme decirles que ya desde 1620 ya había muchos ingleses que estaban emigrando hacia las colonias de Inglaterra en América. Y en esos viajes iban también cristianos de la iglesia protestante en sus diferentes expresiones. Y por supuesto iban también los puritanos, como vimos al principio, de el barco en donde, el Mayflower, en donde iban también muchos puritanos presbiterianos, aunque iban también otros puritanos de otra expresión de fe, incluyendo anglicanos. Entonces, en 1642 a 1688 hubo diferentes guerras civiles. Dentro de una de estas guerras civiles fue cuando se mata al rey Carlos I, el que estableció esas prácticas católicas dentro de la iglesia anglicana. Lo matan y lo ejecutan y también exilian al rey Carlos II, lo mandan fuera de Inglaterra. Esto ocurre entre 1642 y 1648. Es decir, Inglaterra estaba en guerra. Había una explosión belicosa entre los dos poderes existentes, que era el poder real, ostentado por el rey en turno y todo su ejército y todo su séquito, contra el parlamento que tenía expresión protestante. Eran puritanos la mayoría de los miembros del parlamento. Entonces, entre ellos hubo esta guerra y la ganó el parlamento. El parlamento gobernó entre 1642 y 1688. Este parlamento
Fíjense ustedes que estando en plena guerra, este parlamento es el que convocó lo siguiente: para procurar la paz y para tener un conocimiento sistemático de la palabra de Dios y de la doctrina, el Parlamento o la Cámara Inglesa de los Comunes dio la ordenanza para llamar a hombres piadosos, teólogos, conocedores sobre todo de la doctrina calvinista de Juan Calvino, del que ya hemos hablado mucho, y que conforme a la santa palabra de Dios, ellos crearan un documento capaz de dar orden, no de dar orden, sino poner en orden el gobierno, poner en orden la iglesia, cohesionar a todos los que quisieran vivir su fe dentro de la iglesia anglicana. Y entonces la Cámara de los Lores aprobó esta ordenanza y se convocó a una asamblea en la abadía de Westminster para cumplir con esta tarea. Repito, fue durante esta gran conflagración de esta primera etapa de la guerra civil, cuando el Parlamento destronó al rey Carlos I en 1625, que comenzó a reinar y que después lo mataron y además exiliaron al rey Carlos II. Entonces, en este ambiente de guerra, de batallas, de pleitos, de muchas muertes, es cuando se convoca a los cristianos protestantes, pero en su mayor parte de ellos eran puritanos, aunque puritanos con la expresión presbiteriana, con la expresión calvinista, con la expresión anglicana y con la expresión de iglesias reformadas. Esto ocurrió en 1643. El Parlamento inglés, dijimos, gobernó desde 1642 a 1660 e hizo esta convocatoria. Todos ellos, los convocados, se reunieron en la abadía de Westminster. Ahora, es menester decir que también se invitó a delegaciones que pudieran acompañar, sobre todo de Holanda, los Países Bajos, de Suecia, por supuesto, donde estaba el auge muy fuerte de la iglesia presbiteriana y calvinista, y también aún de Francia, de Alemania, se invitó a que asistieran algunas delegaciones de gente muy docta, muy erudita en la palabra de Dios, para que pudieran crear ese documento. Entonces, estuvieron ahí pues en la abadía de Westminster, pero todo esto fue elegido por el Parlamento inglés, que en su mayoría eran puritanos. Así que el Parlamento inglés fue el que estableció cuándo reunirse, cómo reunirse, quiénes tenían que reunirse, qué es lo que tenían que estudiar, qué es lo que querían ellos, los del Parlamento, para que pudieran recibir esa documentación. Y a medida que iban terminando capítulos por capítulos, cada uno de ellos era girado al Parlamento para que viniera la revisión. Dice la historia que se reunieron 1163 ocasiones en un lapso como de 5 años. En esta asamblea de Westminster participaron 121 clérigos, repetimos, puritanos con diferentes expresiones de fe: calvinistas, presbiterianos, bautistas reformados, episcopales y también anglicanos. Entonces,
estos puritanos creían cabalmente en la doctrina calvinista. Todos absolutamente creían en la doctrina de Juan Calvino. Así que la función o el propósito para ellos era proveer documentos oficiales para la reforma de la Iglesia de Inglaterra, o sea, la Iglesia anglicana. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? A partir de todas estas reuniones que tuvieron y a término de casi 5 años, salió la Confesión de Fe de Westminster, así como su Catecismo Mayor y su Catecismo Menor, además de otros documentos que fueron más enfocados al aspecto político y al aspecto del gobierno de Inglaterra. La Cámara de los Comunes estudió cada capítulo que le iban entregando y cada capítulo era devuelto con las observaciones o los requerimientos que hacían falta o que ellos querían que estuvieran dentro. De manera que al terminar se devolvió el documento a la Asamblea de la Abadía de Westminster y interesante, hermanos, interesante, que lo que se les pidió fue que se compilara una lista de textos de la Escritura que probara lo que allí estaba escrito. Por eso es que ustedes pueden observar en el Catecismo Menor, el Catecismo Mayor, una gran cantidad de textos que soportan o argumentan lo que está expreso ahí, como parte del Catecismo Mayor o el Catecismo Menor. Pero la Confesión de Fe de Westminster fue modificada y adoptada por los congresionalistas. Creo que cuando me estoy refiriendo a bautistas reformados, más bien quiero decir congregacionalistas. Ajá. Porque, miren ustedes, había 2 grupos de bautistas, y ahorita se los voy a decir. Los congresionalistas de Inglaterra tomaron la Confesión de Fe de Westminster y entonces le hicieron las modificaciones conforme a su propia creencia, conforme a la expresión de su propia fe y su herencia religiosa que tenían. Y entonces surgió la Confesión de Saboya en 1658, pero tomaron como fuente la doctrina calvinista de la Confesión de Fe de Westminster. De la misma forma, los bautistas de Inglaterra, los bautistas reformados de Inglaterra, porque había otros bautistas, modificaron la Confesión de Saboya y produjeron la Confesión Bautista de Londres en 1689. Qué interesante porque en todas se preservó la doctrina, o en su mayoría de los capítulos de estas expresiones de fe, se conservó la doctrina de Juan Calvino. Así que no nos extrañe que hay ciertos grupos bautistas que son afines a la Iglesia Presbiteriana Calvinista. Bueno, entonces, esto fue en 1658, la Confesión de Saboya, de los congresionalistas. Y en 1689, la Confesión Bautista de Londres, precisamente de la Iglesia Bautista Reformada. Los presbiterianos congregacionalistas bautistas ingleses no se conformaron al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque ellos estaban unidos de muchas formas por sus confesiones comunes, basadas todas en la Confesión de Westminster. Decíamos que desde 1620 hasta 1640 y luego de 1640 a 1660 hubo gran cantidad de migrantes ingleses que se fueron a las colonias que pertenecían a Inglaterra en Norteamérica. Es importante recordar que los puritanos
aunque no haya existido una iglesia como tal, sino en donde quiera que había gente reconocida como puritanos, los puritanos adoptaron el calvinismo, eh, es decir, la teología reformada. ¿Qué es lo sobresaliente, entre otras muchas cosas? Es oposición al ritual y un énfasis en la predicación y la preferencia por un sistema presbiteriano de gobierno de la iglesia que se oponía a la práctica religiosa en las iglesias en cualquier culto católico, que se acercara a cualquier ritual católico. Es decir, ahí marcó muy bien su limitación la iglesia calvinista puritana de la teología reformada, que no querían tener ninguna semejanza con los rituales que se acercaran, ocultos, que se acercaran a los cultos católicos. La migración de puritanos a la Nueva Inglaterra, acuérdense que aquí fue conocido como Nueva España, bueno, la Nueva Inglaterra fue marcado en sus efectos en las décadas de 1620 a 1640 y después de 1640 a 1660. Después de lo cual disminuyó bruscamente y muchos ingleses regresaron a su patria. Pero lo interesante es que ellos no fueron a saquear, hermanos, ellos no fueron a saquear. Sí, hubo mortandad, hubo guerra, pero no se habla tanto de un saqueo como los españoles aquí en México. Después de 1640, disminuyó por un tiempo esta migración. La migración en este periodo, cuando los colonos ingleses, principalmente puritanos, llegaron a Massachusetts, llegaron también a Plymouth, un grupo de familias, no iban solos, no, eran familias completas. Esto hace una gran diferencia a la conquista española en las tierras de la Nueva España, porque ahí llegaron hombres a apoderarse de las mujeres, a violarlas, a matarlas, en fin, toda una masacre lo que se llevó a cabo aquí en nuestro territorio. Pero los puritanos fueron motivados principalmente por una búsqueda de la libertad para practicar su religión puritana. Los puritanos crearon una cultura fundamentalmente religiosa, socialmente concentrada y políticamente innovadora, que todavía está presente dentro de los Estados Unidos. Hoy, en nuestro tiempo, hay todavía mucha herencia de la influencia de los puritanos. Ellos esperaban que esta nueva tierra de las colonias inglesas, sirvieran como una nación redentora. Qué cosa tan interesante. Sirvieran como una nación redentora. Huyeron de Inglaterra y se fueron a América porque intentaron crear una nación de santos, una comunidad intensamente religiosa y completamente justa, diseñada para ser un ejemplo para toda Europa. Ahora, ¿cuál era la influencia que ellos esperaban sembrar en la Nueva Inglaterra? Bueno, que la iglesia que ellos iban a establecer de los puritanos en sus diferentes expresiones de fe, esta iglesia nacional en la Nueva Inglaterra debía ser presbiteriana según el modelo de Calvino, como lo estableció en Ginebra, o como lo hizo Juan Knox en la iglesia de Escocia. Es decir, pues querían una cosa muy buena, muy buena. Pusieron mucho énfasis en la educación de todos los niveles y la exterminación del analfabetismo, de tal modo que llegaron a tener ellos gente más preparada que la misma Inglaterra. Cuando en Inglaterra había un analfabetismo superior al 50%, estas colonias nuevas en Inglaterra
no tenían ni el 10% de analfabetismo. ¿Por qué? Porque la consigna era que todos los niños y adultos leyeran la Biblia que ellos tenían. Como ejemplos de la gran influencia en la educación que los puritanos tuvieron sobre las colonias inglesas, es hasta nuestros días la Universidad de Harvard, que fue fundada en 1636. Fíjense ustedes qué interesante. Lo que hoy se llama Universidad de Harvard, porque no nació como tal, porque si ustedes observan, nació en 1636 y los puritanos llegaron a las colonias inglesas o al territorio de la Nueva Inglaterra, llegaron en 1620. Entonces, 16 años, claro, se hacen muchas cosas, pero no es como la Universidad de Harvard, que hoy se conocen y empezó de la misma manera, pero ahí está, con los puritanos, la semilla de lo que hoy es la Universidad de Harvard. Y sí, usted puede rastrear en las páginas de internet y reconocen que la Universidad de Harvard fue fundada por pastores cristianos. Pero además de esto, no solamente fue esa universidad, sino que en 1701 fundaron la Universidad de Yale, que también tiene origen de los pastores y de las iglesias protestantes. Muchos hombres de Dios a través de la historia han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y edificación. Uno de ellos, y muchos crecimos con el libro de El progreso del peregrino, yo lo confieso, yo escuché mucho de este libro cuando tenía yo 8, 9 y 10 años, escrito por Juan Bunyan. Juan Bunyan era puritano y escribió en 1684, lo terminó de escribir, en 1684, El progreso del peregrino. Bueno, tenemos otro gran siervo de Dios, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon logró recopilar más de 1000 escritos puritanos en su biblioteca y Martin Lloyd Jones patrocinó la fundación de una biblioteca con más de 2000 libros puritanos y fue un profundo estudioso y seguidor de estos creyentes. Bueno, para mencionar nada más algunos puntos de influencia de los puritanos. No me atrevo a decir de la iglesia puritana, porque los puritanos estaban inmersos dentro de las iglesias de otras expresiones del cuerpo de fe de Jesucristo, como presbiterianos, anglicanos, episcopales, bautistas reformados, congregacionalistas, etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a tener brevemente una reflexión. Si un grupo de siervos de Dios, hijos de Dios, deseando huir de la Babilonia de la Iglesia Católica Romana, siendo seguramente en su corazón de ellos, vivieron el llamado de Dios para venirse a Norteamérica. Ellos, mis hermanos, son los que dieron origen a esa gran nación. Sí, han pasado siglos y lo que en su origen era un gran deseo, un gran anhelo. Muchos jóvenes en la época de la recesión, en la época de las guerras mundiales, en las épocas de los hippies, en las épocas, y no digamos que solamente ellos son los que provocaron todo esto,
pero se han alejado de Dios. Sin embargo, aún en los billetes de moneda de valor desde $1 en adelante, ellos tienen la leyenda, y también en las monedas metálicas, ellos tienen la leyenda que dice: en Dios creemos. Todo esto se nota hasta la fecha la influencia de la iglesia, de los grupos puritanos. Hermanos, pues igual que Abraham que fue llamado de Ur de los Caldeos, a una tierra que él no conoció, que él no conocía, pero que por fe él dio el paso para salir de Ur de los Caldeos y venirse en busca de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Igual que Abraham, que dio un paso de fe para viajar miles de kilómetros. Igual que Abraham, que pudo expresar con una fe activa que tenía plena confianza en Dios para cumplirle lo que le había prometido, para la fidelidad de Dios ante las promesas que recibió este hombre, Abraham. Y también, hermanos, la importancia de cómo Abraham, sin saber a dónde iba, salió guiado por el Espíritu de Dios. Bueno, de la misma manera, también vamos a pensar, y creo que es el propósito de la lección de este día, que nosotros podemos salir del confort, del estatus agradable en el cual nos encontremos, cuando somos llamados por el Señor para ir inclusive a lugares que ni siquiera conocemos o que no sabemos. Tengan esto en mente, hermanos. Y no me estoy refiriendo a que el Señor te va a llevar al África, te va a llevar a Asia, te va a llevar a Europa. No, me estoy refiriendo a que a través de los años en nuestra vida se va haciendo un estatus como capas sedentarias que nos dan cierto confort, cierta seguridad, y no queremos cambios en nuestra vida. Abraham no era un chamaco cuando Dios dijo que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Y seguramente muchos puritanos ya no eran jóvenes de 25, 30, 35 años, seguramente ya eran mayores de 40. Pero ellos deseaban tener un lugar con la libertad para poder expresar su fe en Dios a la manera como ellos lo habían concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no sintamos que aquí se acaba todo para nosotros. No. Estemos siempre con un corazón dispuesto, solícito y abierto. Y digamos las palabras: si Cristo conmigo va, yo iré. Ese es el desafío para nosotros. Y esa es nuestra certidumbre. Y esa es nuestra convicción de fe que expresamos en Dios. Si Cristo conmigo va, yo iré. Que Dios te bendiga, hermano.